Y bueno, quiero leer unos versículos que se encuentran en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos a leer un fragmento y luego quiero poner en manos de Dios este mensaje. ¿Les parece? ¿Estás conmigo? ¿Estás contento? Muy bien, Lucas capítulo 10, versículos 25 al 29. Y fíjate bien, estos versículos se dan en un contexto, en una serie de preguntas que personas le hacen a Jesús. Específicamente lo vemos más detallado en el Evangelio de Marcos. Muchas personas se acercan a hacerle preguntas a Jesús. Y no creo que es ilógico pensar que alguien le quisiera hacer una pregunta a Jesús. ¿Por qué? Porque si tienes al Mesías, a Dios en la tierra, encarnado en una persona, pues ¿cuántos saben o cuántos lo han dicho alguna vez? Cuando yo vea a Dios le voy a preguntar. Sí, tengo dudas y quiero preguntarle a Dios. Bueno, a estas personas se les cumplió el deseo porque ahora tenían Dios y ahora le podían preguntar. No me sorprende que le quisieran hacer preguntas a Jesús. Lo que me sorprende son las preguntas que le hicieron a Jesús. Sí, o sea, tienes a Jesús, tienes a Dios en la tierra, el Mesías prometido, está delante de ti el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, y tienes una oportunidad de hacerle una pregunta. Y llega un tipo y le dice: a ver, Señor, si un hombre se casa, si una mujer se casa y fallece su esposo, y luego se vuelve a casar y fallece su esposo, y luego se vuelve a casar y fallece su esposo 7 veces, cuando ella llegue al paraíso, ¿quién de los 7 va a ser su esposo? Y yo escucho esa pregunta, yo digo: este cuate, ¿qué estaba pensando? O igual y le gustaban 7 personas, ¿verdad? Y dijo: híjole, ¿qué estaba pensando? Obviamente las preguntas no eran esas. A mí me sorprenden las preguntas. Yo le hubiera preguntado a Jesús: ¿cómo le hacemos para volar? O algo así, ¿no? O sea, claro, todos preguntamos eso. Pero hay una serie de preguntas ilógicas. Y luego Lucas 10 narra una pregunta que sí es atinada, una pregunta que es correcta, una pregunta que es adecuada hacerle a Jesús. Y dice Lucas 10, versículo 25: cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Porque hay que tener en contexto que no necesariamente creían ya en Jesús. No necesariamente habían abrazado a Jesús como la persona que Él realmente era. Estaban tratando de averiguar. Y naturalmente las preguntas que le hacían también era para ver qué tan atinado era Jesús. Estaban tratando de probar quién era Él. Y dice este experto en la ley, le hizo la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? Como diciendo: pues tú ya lo has leído antes. ¿Cuántas veces le hacemos preguntas a Dios que ya hemos leído antes? No te unas en yugo desigual. Y ay, Señor, pero el Brian, ya sé que no es cristiano, pero yo lo voy a evangelizar con mi amor y mis abrazos. ¿Será o no será tu voluntad? ¿Que no has leído? Es lo que le pregunta Jesús a este experto en la ley. Y dice: ¿qué dice Moisés? Y luego me llama la atención de Jesús, le dice: ¿cómo la interpretas? Ahora, no quiere decir que hay una opción de una interpretación personal o una interpretación preferencial, como diciendo: ¿y tú cómo la interpretas? ¿Y tú cómo la interpretas? A ver cuál está más padre. Lo que de alguna manera podemos ver que Jesús le dice: ¿tú cómo la interpretas? Es como si Jesús ya estaba viendo que había una discrepancia entre lo que él estaba leyendo y lo que él estaba viviendo. Entonces dice: a ver, explícame lo que tú lees en la ley de Moisés. Y dice: el hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Y ahí debería ser suficiente la historia. Señor, nada más quiero estar seguro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Es igual de importante. Hazlo. Y en teoría el hombre debería decir: ok, Señor, gracias por clarificarlo, me voy a mi casa. Pero el hombre, dice la Biblia, quiso justificar sus acciones. Y ahí nos revela la discrepancia que había entre lo que él leía y lo que él vivía. Y entonces dice, para justificar sus acciones, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Me llama la atención la pregunta, ¿quién es específicamente mi prójimo? ¿Me podrías hacer una lista de quién es el que se supone que yo debo de amar? Porque no me queda claro quién es la persona que yo debo de amar. Y me llama la atención esta pregunta, y creo que es natural también la pregunta, porque si yo te dijera el día de hoy, debes de amar a Dios, creo que nadie haría una objeción a eso, decir, no, a ver, ¿por qué? O no creo que debería de amar a Dios. O no sé si deba de hacerlo. O no sé si pueda tomar la decisión de amar a Dios. Porque la idea de amar a Dios es lógica hasta cierto sentido si lo procesamos en la mente, porque amar a un Dios de amor, amar a un Dios perfecto, amar a un Dios santo, amar a un Dios bueno, un Dios que nos colma de bendición, un Dios que tiene promesas, que cuida de nuestras vidas. Y yo te digo, ámalo, pues tiene sentido, porque Él nos hace bien, porque Él es bueno. Pero luego cuando se pasa al plano horizontal y digo, ama a tu vecino, el que no te ha hecho cosas buenas, el que no es perfecto, el que no es santo, el que ha fallado, el que ha traicionado. Ay, pues como que ya no tiene tanto sentido que ame a mi vecino. A Dios sí, a mi vecino no. Entonces por eso cuando Jesús resalta estos dos mandamientos, que en el Evangelio de Marcos textualmente lo cita diciendo que es igualmente de importante amar a Dios como amar al prójimo, no es una cosa sobre otra, van a la par. Jesús dijo es igualmente de importante, porque la fe se expresa recibiendo el amor y dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero es más fácil y es lógico decir voy a amar a Dios, pero aquí a mi compadre, el que ha sido medio mala onda conmigo, como que seguro que a él. O dime específicamente a quién, porque no creo que él entre en la lista de los que tú quieres que yo ame. Cabe mencionar que la palabra prójimo en su lenguaje original pues da este significado, esta definición de vecino, literalmente. Vecino, neighbor en inglés. Entonces yo quiero que pienses en tu vecino. No, bueno, aquí sentado también, pero en tus vecinos. ¿Cuántos tienen ese vecino que le gusta el karaoke? ¿Cuántos saben que si alguien no va a ir al cielo es el que inventó el karaoke? Nosotros, gracias a Dios, ahorita estamos viviendo en la tierra prometida, donde vivimos nadie canta karaoke. Pero cuando vivíamos en Tijuana, teníamos un vecino abajo que el cuate le encantaba el karaoke y lo hacía por lo menos cada 15 días, a veces cada semana. Se juntaba con sus amigos y ponía sus canciones. Ahora, tú sabes que hay gente que pone karaoke como para hacer una reunión distinta y cantan pero riéndose, ¿no? Con que, ay, sí, jaja, y es como que una diversión chistosa o lo que sea. No, nuestro compadre del departamento de abajo, nuestro vecino, él se creía artista. Entonces, él no cantaba karaoke, él daba conciertos. Entonces, literal no le prestaba el micrófono a nadie. Ahora, la verdad, uno como músico dice, pues bueno, canta padrísimo el chavo, es kalimba o wow, lo que sea. Pues no, Dios no le dio ese don a nuestro vecino de abajo. Entonces era doblemente nefasto, o sea, nos pesaba tanto porque le subía a todo volumen, horribles las canciones. De repente sí salía una que otra que sí estaba buena, ¿no? Ponían Los Ángeles Azules y André y yo nos poníamos a bailar ahí en el... Pero eran canciones horribles, cantaba horrible y nosotros con Aria recién nacida queriéndose dormir. Entonces nos caía más gordo todavía porque era de que, híjole, es que Aria no se va a poder dormir. Y no, lo traía, mira, yo lo traía atravesado en el corazón. Yo lo traía así como pendiente. Entonces a veces me lo topaba y era como, ¿cómo estás, vecino? Cuida tu espalda. Voy a orar por ti. Y Dios va a hacer justicia. No se crea. Pero yo sí lo traía atravesado. No me caía tan bien. Y de hecho sí una vez nos pasó ahora donde vivimos aquí en Monterrey, que una vez como que pusieron música y yo dije, no, karaoke, gracias, no fue. Y luego estamos en el grupo de la colonia, ¿no? Tenemos un WhatsApp de vecinos. Y los vecinos, hay un viejo raro ahí caminando. Y los otros vecinos, oiga, no sean gachos, soy yo vivo aquí. Pero las dinámicas, ¿no? Y que saque alguien una publicación de política en el grupo de los vecinos,
O que las vacunas, que híjole, y empiezas a ver la Tercera Guerra Mundial en el WhatsApp. Qué complicada la dinámica entre vecinos. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Si no, oren por mí porque soy el único. Y está esa vecina que, híjole, haz de cuenta que nada más está ahí para... Y estábamos resaltando un problema que había en la colonia y todos, sí, cierto, yo también me di cuenta, sí, y la administradora, sí, deberíamos de hacer algo al respecto, y todos, que sí, hay una situación ahí. Y esa vecina, yo digo que no deberíamos de quejarnos y ser alegres en la vida y disfrutar las bendiciones que... Y está esa vecina que es difícil de amar. Y pues se lo buscó. No se crean. Entonces, el día de hoy titulé el mensaje vecinos, porque es el mandamiento que a veces, pues no a veces, que más bien nos cuesta. Y era la duda en el corazón de este experto en la ley. Yo creo que quizá había gente en su vida, no lo dice la Biblia, pero yo puedo dar por hecho que había gente en su vida que él de plano no podía relacionarse con ellos, que los traía bien atorados en el corazón. Por eso dice la Biblia que preguntó, pero específicamente a quién debo de amar para justificar sus acciones. Quiere decir que la manera en la que él estaba viviendo, pues había algo que no acompañaba esta idea de amar a alguien, a su prójimo, a su vecino. Y entonces le hace la pregunta específica, Señor, ¿a quién te refieres, por ejemplo? Y entonces Jesús narra esta parábola que es conocida por la mayoría, casi puedo apostar que por todos los que estamos aquí. Y quiero que leamos la parábola y resaltar la enseñanza de Cristo Jesús acerca de cómo nosotros debemos amar a nuestro vecino. Y lo hemos dicho así, en nuestra primer plática de relaciones hablamos de que la primera relación y la más importante es nuestra relación con Dios, que es posible por medio de Cristo Jesús. Y luego hablamos de que Dios nos llamó como iglesia a vivir la fe en comunidad. La idea de que yo vengo a la iglesia pero no vengo a socializar, nada más vengo a orar, dijimos que no aplica, porque Dios nos llamó a ser una comunidad de fe que se ayuda, que comparte. Y la palabra comparte está una y otra vez. Pero ¿sabes qué? Quiero llevarnos a esta tercera esfera de relaciones, en donde Dios primero nos llama a relacionarnos con Él, luego nos llama a relacionarse con nosotros, entre nosotros mismos, pero luego nos llama a relacionarnos con el prójimo, con el extraño, con el desconocido, con el que no está aquí, con la ciudad, afuera de este lugar. Y este es el mensaje del día de hoy. Así que me llama la atención esta pregunta, porque cuando como regios, pues hay una vida social, es muy dado a bueno, estos años han sido raros, pandemia y lo que sea, pero naturalmente los regios, pues viernes y sábado es de hacer algo. Y luego llega esta pregunta y, oye, vamos a ir al restaurante, vamos a ir varios, ¿quieres ir? ¿Y cuál es la pregunta normal? ¿Quiénes van? Pues varios. ¿Quiénes son varios? Oye, vamos a ir al cine, dos personas y yo, ¿quieres venir con nosotros? No estoy seguro quiénes van. ¿Quiénes son? Ahora, este asunto de las relaciones, a veces no lo hemos visto así, pero nosotros asignamos un valor emocional y afectivo a todas las relaciones, y de una manera involuntaria, sin yo pensarlo, ni escribirlo, ni decidirlo, mi corazón, mi alma empieza a asignar un valor emocional diferente a diferentes tipos de personas, sin decidirlo. Tú no dices un día, ay, mira, esta persona trae una camisa de no sé qué, se me hace que yo voy a decidir que él me caiga mal por los próximos 2 años y luego ya me va a caer bien. Tú no decides, tu corazón lo hace por ti. Y entonces decidimos, esta situación de amar o no amar depende del tipo de personas. Entonces este experto en la ley sí decide amar a Dios, pero tiene un problema en donde se da cuenta que hay personas que no puede amar de la misma manera, y seleccionamos quién sí y quién no. Y sabes, Jesús va a hablar esto, va a responder la pregunta del experto en la ley. ¿Quién es mi prójimo? Está diciendo Jesús, ¿quieres que te explique a quién sí debes de amar?
¿Quién es esa persona en la lista? Y entramos a la parábola del buen samaritano, Lucas 10:30. Y Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Y un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Diríamos en nuestros días, se sordió. Y luego el versículo 32 dice: y un ayudante del templo, otra persona relacionada a la devoción a Dios, pasó, también lo vio ahí tirado, pero también pasó, siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, y fíjate la expresión, Jesús le está diciendo, un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, dice, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas. Y fíjate lo que hace el samaritano, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, las vendó y luego subió al hombre en su propio burro, en su propio carro, y lo llevó hasta un alojamiento en donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida a este hombre, y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de estos 3 personajes parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, una vez más, ahora ve y haz lo mismo. Ya le había dicho a Jesús una vez, pues ve y hazlo. Entonces le vuelve a explicar de una manera más detallada y termina Jesús otra vez diciendo: ve y haz lo mismo. Ahora, esta parábola ya la hemos escuchado, de hecho es popular. A veces se usa esta expresión del buen samaritano como una persona que hace un favor o una persona que hace algo bueno por alguien más. Pero hay varios elementos aquí que necesitamos entender desde la óptica de los tiempos de Jesús para tratar de captar lo que realmente Jesús está diciendo en esta parábola. Número 1, y ya lo saben algunos, los judíos y los samaritanos tenían un problema contextual, un problema de cultura, un problema de enemistad que venía siendo heredado desde muchos años atrás. Ellos no se podían llevar, ellos eran enemigos. Dicen algunos historiadores que cuando un judío veía a un samaritano, escupía en el suelo, nada más para demostrarle el desprecio que un judío tenía hacia un samaritano. Por eso cuando Jesús habla del samaritano dice un despreciado samaritano. Cuando este experto en la ley, Jesús le dice, pasó un samaritano, de seguro el del experto en la ley dijo: ay no, un samaritano, esta historia se pone cada vez peor. Deberían de asaltar a ese samaritano, quizá pensó. ¿Qué hace un samaritano en nuestra historia? Y el samaritano es el que es movido a compasión. El samaritano es el que es extendido un corazón de servir al prójimo. Y fíjate bien lo que estoy diciendo. En la lógica, no es lógico que el samaritano atienda al judío. Son enemigos, archienemigos, históricamente hablando. No tienen ni por qué mostrarle el más mínimo deseo de atención a un judío. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es: fue mayor la compasión que sintió el samaritano que su situación social o cultural. Había un corazón movido a compasión. Y el samaritano rompió la barrera tradicional o cultural de tal manera que dijo: eso no es un factor para mí para ir y extender mi mano a alguien que está en una situación de necesidad. Y el asunto es Jesús nos invita a ver la necesidad más allá de la categoría o el tipo de persona al que estoy ayudando. No dejar que nuestro contexto tradicional o cultural sea un estorbo. Y a veces somos un poquito dados a eso. Bueno, aquí no, pero en algún país del mundo sí. Es como cuando está una persona en situación de calle y te pide dinero y decimos: no le voy a dar dinero porque seguro se va a drogar.
con ese dinero. Y entonces nosotros empezamos a tratar de hacer una selección de quién sí merece y quién no merece compasión, quién sí merece nuestra mano y quién no merece nuestra mano, y a quién sí se la doy aquí. Y entonces, sin saberlo, asignamos un valor de quién merece nuestra compasión y quién no merece nuestra compasión. Filtramos, seleccionamos, y Jesús dijo: no, este no debe ser un tema, porque este hombre está en necesidad. Es mayor la necesidad que el filtro que podamos poner nosotros. Y sabes que a veces usamos expresiones que resaltan o exaltan un poquito ese filtro. Voy a poner un ejemplo, como cuando en la iglesia decimos el mundo, pero con la cara así, ¿no? De que púchila, como diría el profeta Kiko, la chusma. El mundo. O allá afuera, como diciendo: no te salgas de aquí. Y la realidad es que cuando hacemos esas expresiones, a veces reflejamos un poco estos filtros que nosotros hacemos. Y Jesús aquí está hablando, poniendo de ejemplo a este samaritano, que fue mayor el peso de la compasión que él sintió que los asuntos sociales que ellos tenían como problemas entre culturas. Número uno, Jesús enfocó en la necesidad, y número dos, de derribar esas barreras. Y entonces viene el samaritano, y a mí me impresiona la entrega del samaritano. Y creo que es un modelo al que nos invita Jesús, porque literalmente termina diciendo Jesús: ve y haz lo mismo que el samaritano, haz lo mismo. ¿Qué hace el samaritano? No solo va y le dice: oh, pobre de ti, voy a estar orando por ti. Oh, qué triste lo que te pasó, qué mala suerte, qué mal afortunado eres. Voy a orar para que Dios te ayude en la próxima. Ahí voy a estar orando por ti. Voy a poner tu nombre en el grupo de oración de WhatsApp. Se lo voy a pasar a mi tía y el grupo de intercesoras que tiene. El samaritano no solo ve y es movido a compasión, sino que su compasión desborda de tal manera que lo lleva al involucramiento. Y ese es el siguiente paso. Y el samaritano dice: yo me voy a involucrar en tu necesidad. Yo me voy a involucrar ahí en donde tú estás. Y dice, a mí me impresiona mucho, porque dice que empezó a aliviar sus heridas con vino, aceite y vendas. Y mi pregunta es: ¿de dónde él traía vendas? No es como: déjame, voy a ir a comer, déjame, me llevo un botiquín de primeros auxilios. Nadie piensa eso, y este hombre estaba preparado para aliviar. Pero de alguna manera lo que estoy tratando de ver en esto, que él ya tenía las herramientas para vendar a alguien, es que él estaba preparado, que de alguna manera él estaba anticipado, que él de alguna manera tenía la intención de ayudar. Y entonces este samaritano se involucra con el judío de tal manera, y yo quiero que pienses esto: el samaritano iba a algún lugar, el samaritano tenía algún pendiente, el samaritano tenía algo que hacer. Yo no sé si iba a ir al estadio a ver el clásico. Yo no sé si iba a ir con sus amigos a comer carne asada. Yo no sé si iba a ir por un café e iban a hacer una cata de café, si iba a probar. Yo no sé a dónde iba a ir el samaritano. O bueno, no, cosas judías, ¿no? A comer un pescado o algo así. Ya ves que siempre hay pescados en el evangelio. Entonces va el samaritano, y lo que hace es que se involucra en un momento que interrumpe lo que él estaba haciendo para atender la necesidad. Lo venda, alivia sus heridas, lo sube a su vehículo, que pues en este caso es su propio burro, como dice la Biblia, y entonces lo acompaña a un lugar, a un mesón. Se asegura de que él esté seguro. Pero yo quiero que veas la modificación en la agenda, cómo modifica su agenda en ese momento. Y llega al mesón, y todavía no solo involucró su tiempo, no solo modificó su agenda, no solo involucró su compasión del corazón. Luego dice que sacó monedas, involucró su dinero. Voy a decirlo así: el samaritano puso todo de sí, a fin y a cabo de que este judío pudiera estar bien. La compasión lo llevó a involucrarse y dio todo de sí por ver a su prójimo estar bien. Es impresionante esta historia, es un poco incómoda esta historia, y me llama la atención porque dice el samaritano que se tenía que ir, y le dijo el de ahí: oye, y si es más dinero,
vengo mañana y te lo pago. Seguramente tenía algo que hacer el samaritano. Pero lo interesante aquí es el contraste entre la reacción del samaritano y entre la reacción del sacerdote y el ayudante del templo. ¿Sabes por qué? Aquí normalmente los vemos mal al sacerdote y al ayudante del templo, como diciendo, no, qué bárbaros, qué mal. No, seguramente, no lo dice la Biblia, seguramente el sacerdote dijo, es que yo amo a Dios. Es que yo soy llamado a servir a Dios y a mi comunidad. En la sinagoga. Y entonces seguramente iba el sacerdote a amar a Dios y amar a su sinagoga, a sus amigos en la iglesia, voy a decirlo así. Y entonces va este sacerdote y ve al samaritano y seguramente dijo, híjole, no tengo tiempo. Dios me llamó a amarlo a él y amar a mi comunidad ahí en la sinagoga. Así que, sorry, pero Dios me llamó y yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Y luego el ayudante del templo seguramente también dijo, es que yo voy a adorar a Dios, yo voy a servir a Dios ahí adentro de la sinagoga, porque Dios es lo más importante de mi vida. Yo no estoy aquí queriendo dar una ilusión de que a lo mejor este sacerdote y este ayudante del templo eran malvados y tenían un corazón perverso y eran personas nefastas. No, eran personas que seguramente amaban mucho a Dios, pero que habían perdido de vista, igual que este experto de la ley, que lo que Dios ama es a nosotros. Este es el asunto. Este es el asunto. Tú amas a Dios y amas lo que Dios ama. Y te importa lo que a Dios le importa y atesoras lo que Dios atesora. Y en esta parábola podemos ver que lo que Jesús está cambiando aquí, está diciendo, es que para mí era más importante el que estaba en necesidad. Qué padre que tienes tu sinagoga, qué padre que tienes tu servicio en el templo, pero estás delante de la necesidad, como Jesús apuntando el reflector diciendo, esto es lo que significa amar a Dios y amar al prójimo. El prójimo es el que tienes ahí al lado, que no necesariamente está en el templo al que iba el sacerdote. Tu vecino, tu compañero de trabajo, tu amigo en la escuela, tu socio, tu primo el mala onda, tu tío el raro, tu tía la que te manda piolines en el WhatsApp con bendiciones de lo alto. Ese es nuestro prójimo y no siempre tiene que estar necesariamente dentro del templo. Y este hombre es movido a compasión e involucramiento. Sabes, a nosotros nos pasó hace unos años, hicimos un viaje misionero y fuimos a un lugar, no me acuerdo específicamente cuál, hemos hecho varios, y estábamos en Semana Santa en un lugar y estábamos compartiendo con la gente, estábamos hablando del evangelio con personas, y sucedió algo muy interesante porque un señor, mientras le compartíamos de Jesús así en una plaza tal cual, estaba hablando con él y el señor se nos quedaba viendo así como muy pensativo, y nosotros estamos aquí porque venimos a compartir de la esperanza que ha llenado nuestros corazones, que es Jesucristo, y él nos veía así como muy reflexivo. Y dije, y muchas gracias, nos dijo, gracias por todo lo que nos comparten, etcétera. Dice, pero a mí me sorprende qué están haciendo aquí. Y pues a mí también me sorprendió su pregunta. Y yo, pues te estoy diciendo, venimos a compartir de Jesús, etcétera, etcétera. Y él dice, no, espera. Es que no puedo creer que siendo Semana Santa ustedes no están en Cancún. Y le dije, no, yo tampoco puedo creerlo. ¿Por qué no están en Cancún? ¿Por qué no están en una playa? ¿Por qué no están en una fiesta? ¿Por qué no están? ¿Qué están haciendo aquí en este pueblo? Estando con nosotros. Y de alguna manera lo que era sorprendente para esta persona no solo era el mensaje que le estábamos compartiendo, es decir, Dios te ama, Jesús dio su vida, etcétera, etcétera, sino que él también podía percibir ese involucramiento y estaba impactando su vida al decir, es que estos chavitos, porque muchos pues eran del grupo de jóvenes, estos chavitos no deberían de estar aquí. ¿Qué los está moviendo a sacrificar, entre comillas, lo que pudieran estar haciendo en una fiesta o en una playa para estar en este pueblo y venir a hablarme? Y el Señor estaba impresionado por el nivel de involucramiento. Y yo estoy pensando esto, y que si como iglesia
No solo nos dedicamos a llorar o a dolernos por la ciudad o por los retos de las familias y a decir aquí estamos para orar por ti, sino nos involucramos. ¿Será que hubiera una diferencia en nuestra ciudad de ver que no solo hay una iglesia que está orando, sino una iglesia que se está involucrando con los dolores, con los retos, con los sueños, con los anhelos de una ciudad? Cuando estábamos en Tijuana había una actividad que estábamos haciendo ahí en el centro de la ciudad y un señor, estábamos André y yo afuera de un taller mecánico haciendo algo y sale el señor y dice, ¿qué andan haciendo? Y le dijimos, no, es que estamos aquí ayudando a algo. Y él nos dijo, ustedes son de la iglesia esta, ¿verdad? Y nosotros sí. Qué impresionante que una ciudad te vea involucrado y diga, tú eres de la iglesia, ¿verdad? Cuando empezamos a ir a Las Flores, que es la comunidad que apoyamos con despensas, ya lo he contado antes, llevábamos despensas y nos decían, ¿y ustedes de qué partido son? ¿De qué partido político son? Y como estábamos en plena campaña, o sea, estaban todavía las campañas políticas, pues aprovechamos y sí decíamos, no se crean. Y está. Pero me llamó la atención que llevas una despensa y la pregunta no fue, ¿y ustedes de qué iglesia son? ¿De qué partido político son? Entonces le dijimos, no somos de ningún partido político, somos de una iglesia. ¿Y qué si el día de mañana nuestra ciudad sabe y puede entender que hay una iglesia que se compromete, que hay una iglesia que se involucra? Y es lo que estamos queriendo hacer como iglesia. Recuerdo, queremos servir más, queremos involucrarnos más, pero me acuerdo del incendio que hubo acá en Santiago, que se empezó a quemar, etc. Y conmovió tanto mi corazón que pudimos llevar cosas. Y hice el inventario de todo lo que llevábamos y me conmovía porque había cosas que eran muchas, no sé, 100 bolsas de despensa de esto, 200 cajas de jabón. Pero luego había cosas así como que un cepillo de dientes, uno. Y me conmovía. Porque dije, igual y alguien dijo, pues no puedo llevar 200 cepillos de dientes, pero puedo llevar uno. Y donó un cepillo. Entonces en el inventario está muy chistoso que tú ves 200, no sé qué, y un cepillo de dientes, 3 pastas de dientes. Y dije, pues que van a compartir las pastas, el cepillo, esas 3. Pero a mí me conmovió ver un cepillo de dientes, me marcó porque yo no sé quién lo donó, pero esa persona dijo, no puedo dar 200 cepillos, puedo dar uno. Y si puedo dar uno, voy a dar ese cepillo de dientes. Y si quieres saber, ahorita todos quitan el cubrebocas y el que le huela más feo la boca, él es el que donó su cepillo de dientes. Y eso es lo que estamos viendo en el corazón de la iglesia y lo que soñamos y creemos que Dios nos ha llamado a hacer, a no solo tener una devoción a Dios, es lo más importante por supuesto, pero luego amar esta comunidad de fe que Dios está levantando, pero luego está esta tercera esfera en la que Jesús nos modela diciendo, sí, quizá no compartes la fe, sí, quizá no compartes los mismos gustos, sí, quizá no compartes las mismas, no sé, hábitos o tradiciones o lo que sea. Sí, es tu vecino, es un extraño, es un desconocido, pero Jesús nos llama a involucrarnos y dar nuestro compromiso, no solo en el corazón, sino llevado a la acción. Y quizá cuando hablamos de esto la pregunta es, ¿y qué evento vamos a hacer? ¿Y qué si no tengamos que hacer un evento? ¿Y qué si más bien la invitación de Jesús es que ahí donde tú estás en tu trabajo es tu vecino, y que yo donde yo estoy ahí en mi trabajo es mi vecino, y que donde tú estás en tu escuela es con tu compañero, y que cada uno de nosotros empecemos a involucrarnos en la vida de otras personas? De tal manera que cuando vean esa mano de ayuda no nos pregunten ¿de qué partido político eres? O ¿qué quieres de mí? Digan, oye, ¿y tú a qué iglesia vas? Porque sabemos que la iglesia es un lugar que se compromete y que sirve a su ciudad. Y sabes que esta parábola del buen samaritano, si la ponemos en perspectiva, realmente en la historia tuvimos voy a decirlo así, un gran samaritano. Porque la persona que modeló esto para nuestras vidas fue Jesús.
Si a estas vamos, en donde yo no me puedo involucrar en la vida de alguien porque no comparte mi código postal, porque no comparte mi círculo de amistades, porque no comparte mis tradiciones, porque etcétera, etcétera, lenguaje, lo que sea. Si yo no puedo hacer eso y eso me limita, yo quiero que pienses a Jesús. ¿Tú crees que compartíamos cultura con Jesús en el cielo? Jesús en su trono lleno de gloria, santo, perfecto, justo. Y que Jesús dijera: voy a ir a la tierra solamente si comparten las mismas creencias que yo. Voy a ir a la tierra solamente si comparten las mismas preferencias que yo y los mismos gustos, los mismos hábitos. Si ese fuera el filtro de Jesús, pues Jesús nunca hubiera venido, porque realmente nosotros éramos completos extraños, nosotros éramos completamente diferentes, y no solo diferentes, es más, hasta contrarios a todo lo que Jesús es. Nuestras ideas de Él estaban equivocadas, nuestras ideas de Él estaban corrompidas, estábamos haciendo cosa y media. Pero la Biblia dice en Romanos: pero aún cuando aún éramos pecadores, Cristo vino en el momento preciso. A Él, Jesús rompió esta barrera de enemistad, esta barrera de diferencia, y entonces vino y conectó con nosotros. Y ¿sabes qué? No solo se involucró como un maestro de venir a decir: ahí les van, voy a dar 10 parábolas, un curso y me voy para arriba otra vez, ok, ahí les van las 10. No, Jesús se involucró, cambió su agenda como este samaritano. Y ¿sabes qué? Se despojó de sí mismo y no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino y se hizo hombre y se hizo siervo y sirvió a la humanidad. Jesús cambió ahí de alguna manera su posición para venir a involucrarse con nosotros. Y no solo cambió su posición en ese sentido, sino que también se involucró. Pero a diferencia de dar 2 monedas, Jesús no dio 2 monedas, Jesús no dio 100 monedas, Jesús dio su vida. Jesús dio el ejemplo máximo de compasión y de involucramiento por el prójimo. Y vaya que los 12 discípulos y las multitudes que lo seguían, pues eran puros pandilleros. Sacas un perfil de los 12 y ay, Dios mío. Digo, uno los juzga muy acá, ¿no? Pero pues, si me hubieran escogido a mí, pues estaría igual. Pero Jesús se rodeó de puro pandillero. Pero no fue un estorbo para Jesús, porque ese amor y esa compasión que solo Él puede ofrecer transformó las vidas de estas 12 personas. Y entonces Jesús termina diciéndole a este experto en la ley, diciéndole: ve y haz lo mismo, usando el ejemplo de un buen samaritano. El día de hoy para nosotros es: ve y haz lo mismo, no usando solo el ejemplo de un buen samaritano, usando el ejemplo de Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, es nuestra meta y es nuestro estándar. Y terminando esta parábola, y quiero irme dirigiendo hacia el final de este mensaje, llama la atención cómo destaca algo. Y creo que es el llamado de la iglesia, es nuestro llamado para cada uno de nosotros. Es como fungir 2 roles al mismo tiempo. Porque Jesús nos llama a fungir el rol de este buen samaritano que va, que se entrega, que es movido a compasión, que se involucra. Pero luego este buen samaritano dice que toma a este tipo y no solo lo ayuda y lo deja en la calle. Que quizá hubiera sido una buena acción ayudarlo ahí en la calle, es peor que nada. Pero lo que esta persona hizo fue, lo ayudó ahí en la calle, pero luego lo cambió de lugar y lo metió a un lugar, a un alojamiento en donde cuidaran de él. La iglesia. Entonces es este doble rol de ir y traer, ir y traer, ir y traer, ir y traer.
Es en donde sí vamos, y el llamado de Cristo Jesús es ir por todo el mundo y todas las naciones a predicar el evangelio. Entonces es en donde vamos y acompañamos a una persona, pero luego lo traemos a la iglesia. ¿Por qué? Porque no solo queremos darle la palmadita en la espalda a una persona diciéndole todo va a estar bien, Dios está contigo, ánimo, échale ganas. No, queremos asegurarnos que la persona realmente puede ser abrazada y cuidada y acompañada en su proceso de conocer a Dios. Y para eso es la iglesia. Entonces tenemos este doble llamado de ser el buen samaritano y ser el alojamiento. Las dos cosas al mismo tiempo. Así que yo creo que es tiempo de la iglesia de romper estas esferas, salirnos de la esfera, de la burbuja. Ahora, si tú me preguntaras, Walo, ¿tú crees que fue muy cómodo para el buen samaritano involucrarse así? Pues supongo que no. Quizás sí veía su reloj y decía, chin, es una especie de contratiempo. Pero es más importante. Y sabes, lo podemos ver, esto es una historia, pero podemos verlo repetidas veces en el evangelio y en las enseñanzas de Cristo Jesús. Lucas 15, más adelante, después de esta parábola, un hombre que tenía 100 ovejas, una está extraviada y tiene 99. Y de una manera similar a este sacerdote o a este ayudante del templo, quizá este pastor dijo, pues bueno, yo tengo que cuidar a las 99 que ya están aquí. Esa oveja perdida en el camino, pues ya ni modo, aquí está lo importante. Y una vez más esta parábola nos habla del corazón de Dios, diciendo, va por la oveja perdida y deja las 99, recalcando el valor que Dios le da al perdido. Y ayer lo escuchábamos, un amigo mío compartía de esto. La Biblia dice que en el cielo hay adoración y hay canto todo el tiempo. Es un lugar de gozo. Ahí es un lugar que dice que hay delicias a la diestra del trono de Dios. Y daba este ejemplo, algunos lo escucharon. Dice mi amigo que luego Jesús dijo, pero hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Entonces él lo decía así, imagínate que en el cielo hay una canción constante de adoración. Aleluya, aleluya. Y de repente un pecador se arrepiente. Y entonces la música cambia. Echó a la mar los carros. Entonces hay una fiesta en el cielo porque se arrepintió. Y luego ya se acaba la fiesta. Aleluya, aleluya. No dice esto la Biblia, ¿ok? Y luego de repente se arrepiente otro pecador. Los muros caen, chan, 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 y luego otra vez. En el cielo hay gozo, hay fiesta, hay adoración. Se exalta el nombre de Cristo todo el tiempo. Pero hay fiestas especiales, por decirlo de alguna manera, porque hay un gozo especial en el corazón de Dios cada vez que alguien llega a conocerle, cada vez que un pecador se arrepiente. Y luego la Biblia sigue adelante y habla de una moneda perdida. ¿Se perdió una moneda? Pues ni modo. No duele tanto cuando se pierde una moneda, duele cuando se pierde un billete o cuando se pierde la tarjeta o la cartera con las tarjetas. Pudiera ser insignificante y no tener valor una moneda, pero luego Jesús nos habla de una parábola, otra vez de una gran celebración que hay por una moneda que es hallada. Y Jesús todavía la lleva a otro nivel y habla de un padre que tiene 2 hijos que están perdidos. Y uno está perdido adentro de la casa porque no tiene una relación con el padre, y otro está perdido lejos de casa. Y hablando de lo perdido, lo que la Biblia nos dice es que cuando este hijo regresa, dice que hay gran fiesta en casa del padre. Y
te fijas cómo esta serie de enseñanzas, desde el buen samaritano, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo o los hijos perdidos, tienen esta misma esencia de el que está lejos, el que está afuera, el que está allá, no acá. Y enseña que hay gozo en el corazón de Dios cuando el que estaba lejos viene a casa. Cuando el que estaba lejos y estaba perdido ahora es hallado. Y ese es el corazón de Dios. Así que por eso Jesús, una vez más, ama a Dios con todo lo que tienes, toda tu mente, tu fuerza, tu tiempo, todo lo que somos. Pero luego Jesús dice, y hay un mandamiento igualmente importante, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Igual. Que nuestro amor por Dios nos lleve a amar más al prójimo como Cristo lo ha hecho. Velo así. Si estás contento con esta comunidad, si estás contento con lo que Dios está haciendo en Central, si estás feliz, ahora las reuniones que hemos tenido, que han estado padrísimas, si estás a gusto y dices, wow, qué padre lo que se está construyendo aquí, que de alguna manera eso no nos lleve a una comunidad, a una comodidad de decir, ay, ya que esto se quede así siempre, sino que más bien nos lleve a pensar, híjole, ¿cuántos más hay que no están pudiendo disfrutar lo que Dios está haciendo? Y que si abrimos más el círculo y nos volvemos como este alojamiento de puertas abiertas, yendo y trayendo. Pero la manera que Jesús nos muestra es cuando involucramos nuestras vidas, cuando nos involucramos en la vida de alguien más. Así que esta es la invitación, Dios, ir y traer. No podemos decir quién sí, quién no. Así que yo quiero terminar orando con esta invitación sobre la mesa. Y sabes que eso ha hecho que el evangelio esté creciendo como ha crecido desde hace 2000 años. Y la iglesia siempre ha tenido esta naturaleza de ir y traer. Y que podamos actuar así, que podamos obrar así, que podamos vivir la fe como así se vive. Nunca se me va a olvidar en Tijuana, un amigo muy querido de nosotros llegó a la iglesia porque era un barbero, cortaba el pelo, hacía la barba, que por cierto, buenísimo en lo que hacía, y conectando con alguien que le estaba cortando el pelo de la iglesia, estando ahí en su lugar, lo trajo para acá. Y empezó a venir a la iglesia y tuvo un encuentro con el Señor. Dios tocó su corazón. Y este personaje era una personalidad. Y pues tenía un lenguaje distinto al de los de la iglesia, ¿verdad? Un lenguaje muy floreado, como decimos por ahí. Pero era un gozo verlo ahí. Yo me acuerdo mucho que Andrea, estábamos viendo en Tijuana y una amiga de Andrea la visitó. Y fue este chavo a saludar a Andrea y a recibirnos y todo. Y está la amiga de Andrea. La amiga de Andrea muy propia, o sea, muy así. Su iglesia es muy tradicional. Y este vato casi, ¿qué? Que están aquí, está todo el día así con... Y yo, ay, sí. Y entonces Andrea me dice, oye, el Dave nos saludó. Y yo, Pero sabes el gozo que trae el corazón, decir, él llegó a casa, Dios va a hacer la obra y está haciendo la obra.
Y empecé a conectar y mi corazón se conectó con él. Y sabes, no solo de decir qué padre que te veo en la iglesia, pues me empecé a cortar el pelo con él. Y luego me cortaba el pelo con él y mientras me cortaba, pues uno quiere ir así tipo así relajarte, que te pasen la maquinita y medio cabecear. Y él decidía sacarme plática. Y yo como que, ¿y cómo fue tu llamado? ¿Y cuánto llevas en esto? ¿Y cómo, a ver, cómo le haces para preparar un mensaje? Pero de repente era tan padre la plática. Y luego me acuerdo que él, en su lenguaje muy floreado, no, es que eso de servir a Dios está pip, ¿no? Y yo, pues sí. Y es que esto del llamado, no, hombre, yo siento que Dios tiene cosas bien pip. Y yo, pues sí, o sea, si están así de padres las cosas que a ese nivel de padres, sí. Y quizá a algunos nos pueda incomodar, decir, ay, es que pues no sé, o de repente sacó el chiste raro de doble sentido y ay, me dio pena porque estamos en la iglesia, están llegando a casa, tenemos que abrir el círculo. Y termino con esta idea. Jesús dijo el prójimo. No dijo el prójimo de tu iglesia. No dijo el prójimo cristiano. No dijo el prójimo educado. No dijo el prójimo buena gente. El prójimo que no dice groserías. El prójimo que no tiene adicciones. El prójimo que no es tan inmoral, o por lo menos que no se sabe. El prójimo, Jesús no lo dejó así especificado, lo dejó abierto. Porque imagínate que Jesús hubiera filtrado para salvarnos a todos nosotros. Yo no estaría aquí. Jesús lo dejó así, al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Tú sabes, el que tienes ahí al lado. Así que ¿por qué no nos ponemos de pie? Sí que te quiero invitar, pero fíjate bien, no es como, no quiero hacerlo como un llamado, como justificado o en respuesta a esta predicación nada más. O sea, quiero decirte, piensa en alguien y ve y conecta con esa persona. Pero no quiero proponerlo como solamente una respuesta a un mensaje que vimos el mes de febrero en la serie de relaciones. Realmente tiene que ser una visión de vida. O sea, es nuestra manera de vivir. No es la respuesta a una predicación. Y sabes que yo estaba hablando con Andrea y yo tiendo a ir a muchos a cafés a trabajar y me siento ahí, estoy un buen rato y pues ya es mi oficina móvil. Y yo iba a un café muy en particular que está allá por mi casa, bien lejos, allá en la carretera, ahí metido. Y yo precisamente iba ahí porque no va nadie. Entonces yo decía, está bien padre, porque siempre hay lugar. O sea, nunca llego y chin, me lo ganaron o algo. El lugar tiene buen internet, tiene muy buen clima. Ahí le prenden, o sea, a 0 grados. Te cae hielito del clima, aunque haga frío. Entonces yo le digo a Andrés, es como una cuartito del cielo en la tierra. Está bien rico. Y se cuenta que yo iba mucho ahí. Y un día me cayó el 20. Y le dije a Andrea, por estar en un lugar en donde no va nadie, estoy perdiendo la oportunidad de conectar en donde está la gente. Porque es en el día a día. Y dejé de ir ahí por completo. Y ahora voy a lugares en donde me quiero topar gente, en donde quiero conectar con gente. Ahora batallo un poquito más para trabajar porque siempre me topo con alguien y ¿cómo has estado? ¿Y cómo va la iglesia? Y pues ahí estoy plática y plática y pues no le avanzo igual. Pero es que ese es el punto.
Y literal trato de pensar en personas y trato de pensar en conexiones. Y digo, ¿cómo me voy a involucrar con la gente si estoy allá guardado en el café que nadie va? Y entonces trato de ir a lugares en donde yo pueda conectar con personas. Y sabes que te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. La última vez que estuve en un café en particular, estaban unas personas sentadas al lado de mí hablando de una serie de cosas y dije, ok, así piensa la gente. Y me ayudó a pensar cosas y cómo como iglesia necesitamos conectar. Entonces yo quiero decirte esto: no nos podemos cerrar al círculo. Necesitamos romperlo y salir. Ir y venir, ir y venir, ir y traer. Así que quiero invitarte a cerrar tus ojos y el día de hoy que podamos tener en mente el ejemplo de Jesús como nuestro ejemplo supremo, de alguien que no solo tuvo una carga en el corazón o que solo tuvo un amor y una compasión en el corazón, sino en alguien que su compasión se extendió al involucramiento, y que podamos tomarlo como ejemplo y decir, Señor, yo quiero ir más allá, quiero seguir tu ejemplo, quiero conectar, quiero involucrarme, quiero amar, Señor. Quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, quiero ser el representante como tú nos has llamado a serlos, embajadores de tu mensaje, embajadores de tu reino, Señor, reconciliadores, Señor. Envíanos, Señor, a ir y a llegar, Señor, en donde quiera que estemos, a conectar con nuestro vecino y amarlos, Señor, e involucrarlos. Y luego también ayúdanos como iglesia a abrir las puertas y hacer este lugar, Señor, que cuida, que da. Hacer este lugar, Señor, que se alegra cada vez que viene una oveja, Señor, que quizás, Señor, estaba extraviada quizás simplemente porque no conocía, quizás estaba extraviada por una rebeldía deliberada, quizás estaba extraviada porque, no sé, por orgullo o lo que sea. Pero ese no va a ser un tema para nosotros, Señor. La razón no es importante para nosotros. ¿Por qué se perdió? No importa, Señor. Lo que importa es que volvió o que llegó, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esto no sea solo una invitación, sino que sea también nuestra manera de vivir, Señor. Que conectemos, que amemos a la gente, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esta iglesia. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y si hay alguien en tu mente en esta tarde, ora por esta persona. Dile, Señor, ayúdame a conectar con este compañero de trabajo, con esta compañera de trabajo, con este amigo en la escuela. Ayúdame a conectar, Señor, con este jefe en el trabajo, Señor. Ayúdame a conectar con este socio en el negocio, Señor. Ayúdame a conectar. Ayúdame a servir a mi prójimo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.